Bien, estamos con Pepe Rocha, que estaba formulando su pregunta. Sí, yo quería que nos explique un poco, Wilman, sobre los ejes en que divide el país, los ejes transversales y los ejes longitudinales, por los que además tiene un recorrido, un sistema férreo muy interesante. Debería que nos expliques esto que tiene que ver directamente con la descentralización y el desarrollo. Bueno, para empezar, los ejes que son longitudinales y transversales obedece a una matriz que toma el concepto de la topología de redes que se estudia en telecomunicaciones, en electrónica, en telemática, en informática. Es un servidor, por ejemplo, con sus computadoras y diseñan la forma como pasar la información. Eso es la topología de redes. Entonces, en esta matriz de 3 ejes longitudinales y 6 transversales, nos permite como país ordenar el territorio. Para empezar, el ordenamiento del territorio nacional, para poder nosotros tener unas macroregiones con su mar, su costa, su sierra y su selva, ¿no? Sus 5 o 6 macroregiones ordenadamente, y ahí empieza lo que llamamos descentralización total de la parte política, descentralización social, de económica, ¿no? De la misma seguridad del Estado peruano a través de la defensa. Hoy en día la Fuerza Aérea tiene 4 o 5 regiones, el Ejército tiene 6 regiones diferentes. Entonces, esto permitiría el orden también. Unir esfuerzos. Unir esfuerzos, ¿no? Entonces, este diseño matricial nos permite eso y muchas cosas más. Y hay un sistema férreo que tiene que ver con esto directamente también. Bueno, por supuesto. Al hablar de las actividades económicas que son estratégicas, son estos sectores que están unidos en una sola troncal para poder llegar al último rincón del país. Ahí están los ejes transversales. El tren es el eje ordenador y es el modo de transporte más eficiente en el mundo. Es así que en el siglo ya XIX el transcontinental de Estados Unidos, el transiberiano en Rusia, han permitido el desarrollo de estos países. Sin contaminación. Sin contaminación, por supuesto, porque usan energía eléctrica, especialmente el transiberiano, que hoy en día ya es energía eléctrica, ¿no? Y no contamina. Por eso cuando se toma el tren como el eje ordenador de toda economía del país, ¿no? Se toman por varias características fundamentales. Estas características son capacidad. Entonces escogemos qué modo de transporte terrestre tiene más capacidad que un tren. Ninguno. Velocidad, hoy en día 300 kilómetros por hora, ¿no? Economía, ¿no? Una vía férrea tiene una duración entre 60, 70, 80 años, sin un mantenimiento correctivo grande o overjoleado, no se hace, ¿no? Luego es ecológico, el respeto al medio ambiente, no contamina porque usa energía eléctrica. Y después, seguridad. Correcto. Porque no hay accidentes comparados con lo que uno se produce en la carretera, ¿no? Justo hablábamos de ferrocarriles y veíamos al doctor Juan de Dios Olaichea exponiendo en esta presentación del libro, y habrá tiempo para abordar más por qué no tenemos ferrocarriles en realidad en nuestro país. Doctor Vargas Aya, con su intervención. Es evidente y es incuestionable, coronel, que el Perú es el único país de Sudamérica totalmente centralizado. Y no puede haber desarrollo de ninguna manera, ni en 10, ni 20, ni en 100 años, con un sistema centralista como el del Perú. Correcto. No lo es Argentina, no lo es Brasil, ni Colombia, ni Ecuador, ni Chile. Todos son países totalmente descentralizados en una u otra forma. El pecado del Perú, la tragedia del Perú es su centralismo. A propósito de este aspecto, acabo de escucharlo a usted. No he leído su libro por eso, porque no sé de qué trata en el fondo, pero interpreto que usted es partidario de macroregiones. Así es. Yo le pregunto entonces, yo escuché, no solo en el caso suyo, Javier Pulgar Vidal también habla de macroregiones, de regiones longitudinales, después de regiones transversales. Hay otros proyectos similares. Yo le pregunto algo. ¿No cree usted que estamos en un corsi y ricorsi, en haciendo y deshaciendo en un país que ya tiene 190 años? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque al comenzar la República, ya el Perú tuvo 7 grandes macroregiones. Ya tuvo macroregiones. Y el fundamento de los planificadores peruanos de hace 100 años
ha sido que las macroregiones no funcionan y que hay que subdividirlas. Y de las 7 regiones que les voy a contar cuáles han sido: Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, el Norte, son 7 regiones. Cuando el Perú tenía más o menos 2 millones de habitantes, 3 millones. Bueno, posteriormente, bajo el argumento de que no las macroregiones son las menos recomendables para la descentralización o la integración territorial del Perú, se convirtieron las 7 en 10 macroregiones. 10 macroregiones. Posteriormente, 25 años después, con el mismo criterio de descentralizar el país, las 14 regiones las 10 regiones se convirtieron en 14. Luego en 17, y hoy estamos en 24. Le pregunto, ¿no queremos volver de nuevo a 17, 16, 14, 15 para volver a las 7? ¿En qué quedamos? Bueno, quedamos en que usted tiene toda la razón de que se ha venido desintegrando el país, por decirlo, y usted se queda corto al decir 24, porque todavía faltan las provincias que se siguen repartiendo, los distritos que todavía se siguen repartiendo más, por tener un presupuesto y otras cosas más. Pero ¿cuál es el factor fundamental de por qué se ha ido dividiendo el país? Porque no hay una integración, una relación de la economía del país con la geografía y la demografía. Entonces, una macrorregión no puede existir si no hay todas las herramientas posibles para que se desarrollen los pueblos que están ahí. Si no existe energía, si no hay agua, si no hay combustible, si no hay comunicaciones y transportes en toda esa macrorregión, pues entonces uno tiene que quedarse como está el Perú. Una preguntita en eso. Muy bien, pero quiero preguntarle, para usted su macrorregión debe ser política, económica, administrativamente, macrorregión administrativa o macrorregión de integración transversal de infraestructura. No, total, o sea, vale decir que estas transversales y longitudinales nos van a permitir a nosotros que todos los sectores políticos, culturales, administrativos, todos se van a descentralizar en una forma sistémica. ¿Y cómo unirlas? Justamente por comunicaciones. Porque no, por eso le pregunto. No, es que justamente porque una es integración física, que sí, es la infraestructura. Correcto. Otra es la integración administrativa. Bien. Correcto. Por eso, en la física estoy totalmente de acuerdo con usted. Okay. En la administrativa no. ¿Ya? Porque en un Perú con la idiosincrasia nuestra y con 40 etnias es sencillamente imposible hacer una macrorregión administrativa. Macrorregión de infraestructura, sí, pero administrativa no. Justamente ahí viene el problema de nuestro gran país, ¿no? De las multiculturas que tenemos nosotros, multietnias que tenemos nosotros y que aún no tenemos nuestra propia identidad, ¿no? Única, se puede decir, porque es casi imposible conseguirla con tanta variedad. Pero nosotros tenemos que empezar por otra cosa, tenemos que empezar por integrarlos a todos, que tengan todas las mismas oportunidades. Y la parte administrativa creo que vendrá en el tiempo. Vamos a recibir las llamadas del público. Después de las llamadas vamos a escuchar nuevamente al economista David Tejada, es director de planeamiento estratégico de ese plan, refiriéndose a la soberanía mental. Hablamos de articulación, hablamos de identidad nacional, pero él se refiere a la soberanía, dentro de la cual debería haber soberanía mental. ¿A qué se refiere? Conoceremos eso después de estas llamadas telefónicas y vamos a recibir la opinión del público ante el tema que se ha presentado para el debate. ¿Qué debería hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, señor. ¿Qué tal? Realmente la pregunta es muy buena, justamente, y parte de la pregunta es básico. En el Perú podría ser una gran potencia en alimentos, pero realmente cuando usted viaja al sur, al norte, ve estepas inmensas de terrenos, kilómetros y kilómetros de redonda, y no hay ni una sola planta. Es una vergüenza. Parece que no hemos aprendido de los incas. Realmente, y otra cosa más. Sí. En Hilo hay una tremenda contaminación que la provincia, la Southern Copper Corporation del sur de Estados Unidos, ¿ya? Que está en Hilo, y tiene la otra en Toquepala. También hay tremenda contaminación. La gente ahí se muere del pulmón y es carbonosis, carbón en el pulmón. ¿Ya? Imagínense. Y lo más terrible es que en Perú se producen minerales
Y realmente cada peruano debería tener una herramienta gratuita de esa empresa, como un agradecimiento a la tremenda condición que hace, pero no hay ni eso, porque en el Perú lo que le falta es herramienta. ¿Cómo un peruano puede sembrar una planta, puede hacer un alimento, si no tiene ni siquiera un simple pico, que es un metal que acá en el Perú existe en abundancia? Yo realmente les agradezco que me den su permiso para poder presentar mi punto de opinión. Gracias, es una señor. vergüenza que Al el gobierno contrario. hasta ahora. Muchas gracias, usted es nuestro protagonista, nosotros somos facilitadores, el comentario del público es valiosísimo.